Hola a todos, ¿cómo están? Paso por acá, hoy 22 de abril, que se celebra el Día de la Tierra y me pareció lindo hacer un video en reconocimiento a este día en particular, en donde no es casual que justamente hoy, este día, numerológicamente hablando, se reconozca como el Día de la Tierra. Veamos paso a paso esto que quiero contarles. El día 22, 2 más 2 nos da 4. El mes de abril es un mes 4. Si juntamos el día y el mes, 4 más 4 nos da 8. Pero me gustaría previamente que hablemos del día 22. Hay un doble 2 que nos lleva a un 4. Si observamos hasta acá, vemos que tenemos todos múltiplos. 2 más 2 nos da 4, 4 más 4 nos da 8. Hay toda una consecuencia y todo un hilo conductor que nos lleva a un resultado. Entonces empecemos. El 2 está relacionado a las asociaciones. Un palito más otro palito, unido, integrado. Habla de un proceso de integración, habla de un proceso de búsqueda de estabilidad, habla de todo lo que tiene que ver con lo que está ligado a la sensibilidad, a todo lo que no es visible, es decir, a toda la energía sutil, todo lo que está sucediendo pero que no está a la vista. De todo eso se encarga el 2. Hace todo un movimiento, hace todo un trabajo de observación, hace todo un análisis, siempre basándose en la búsqueda del equilibrio. Siempre está relacionado a una energía pacífica, una energía de suavidad, pero por sobre todo una energía que siente, que es sensitiva, lo que está sucediendo adentro. Por eso también se lo asocia a una gestación, ¿sí? Algo que está en proceso. Un proceso de revisión, un proceso de análisis, un proceso de observación, un proceso en donde algo se está empezando a desarrollar. Ya cuando llega al punto de multiplicarse, 2 más 2 llegar al 4, ese 4 lo que hace es pasar, traducir toda esa información a esos 5 sentidos. Acá sí se encuentran disponibles los 5 sentidos. Acá sí son visibles todas esas cosas que fueron sucediendo, que estaban ahí como guardadas, tapadas, ocultas. Acá se lleva a un trabajo de exteriorizar y ver con nuestros sentidos físicos, percibir con nuestros sentidos físicos, sensoriales, todo eso que estaba sucediendo, todo eso que se estaba gestando. Podríamos decir que acá empezamos a ver el resultado de todo eso que se fue formando, que se fue construyendo por debajo, entre líneas. Acá es donde aparecen los subtítulos, las traducciones, el ahora, ¡ajá! Apareció esto, ¿sí? ¿De dónde salió? Nada más sencillo para poner de ejemplo que hablar de la Tierra. El 4 habla de la Tierra. El 2 conectó los dos mundos. Como el 2 es una integración, el 2 unió el cielo y la tierra. Ya lo vamos a retomar cuando hablemos del 8. Hizo la conexión, pero en un proceso de revisión, observando y viendo qué pasa, ¿sí? No comunicando ni expresando nada, sintiendo esa unión. Esa unión llevó a un resultado, llevó al 4. Entonces ese 4, ¿qué hizo? Se arremangó, se puso a trabajar sobre algo concreto. Es decir, ¿cómo llegamos de ese 2 a ese 4? Vamos a poner un ejemplo sencillo. Cuando pasa un pajarito volando, cualquier ave volando, y despide sus excrementos, tal vez desde ahí caiga una semilla que no está visible, no está a simple vista, que cayó, se quedó entre el pasto, entre yuyos, y después desde ahí vivió todo un proceso hasta materializarse, por ejemplo en un tomate. Entonces, ¿cuándo nosotros recién vemos ese resultado? Cuando vemos por lo menos un brote, pero mientras tanto estuvieron sucediendo cosas detrás de escena. Entonces ese 4 lo que hace es generar un plan. ¿Por qué? Porque dice, acá tenemos un producto muy interesante del cual a nosotros puede abastecernos o nutrirnos en algún aspecto de la vida. Entonces empieza a gestionar
¿sí? Una tarea diaria de cómo cuidar esa planta que nació. Desde ahí podemos hablar de que el 4 habla de construcción, habla de una energía, como les decía anteriormente, una energía proveedora. Si lo hablamos arquetípicamente, representa a la energía masculina. La energía masculina tiene que ver con lo activo, ¿sí? No piensen en el género, piensen en la funcionalidad que estaría presente. El 2 es esa energía femenina, ¿sí? Otra vez, no lo tomen como género, tómenlo como una energía de paz, ¿sí? De calma, de quietud, de inacción. Entonces, ese 2 lo que hizo para llegar a ese 4 es una transformación. Previamente se necesitó estar en calma, ¿sí? Para después estar en acción y generar hábitos, ¿sí? El 4 son los hábitos, es la construcción sobre cosas concretas, ¿sí? Cosas que vemos y que percibimos con nuestros sentidos físicos. Después, por otro lado, también el 4 se asocia a la disciplina, a la repetición, por ejemplo, como para que ustedes se imaginen, piensen que uno arma un molde, ¿sí? Bueno, ese sería el 4. El 4 armó el molde y empezó a repetir, a replicar, ¿sí? Ahí es donde vemos el ejemplo del hábito, la constancia, la perseverancia, es una energía de voluntad. Es la energía que habla 100% de la energía de la tierra, ¿sí? Por eso les digo que no es casual que hoy se conmemore o se celebre el Día de la Tierra, porque es 100% su energía. Si hacemos un resumen hasta acá, vemos que la Tierra tiene ese proceso. Comienza en el 2, ¿sí? Gestándose continuamente, detrás de escena están pasando cosas, y en ese 4 sería esa obra, ¿no es cierto? Esa obra llevada a cabo, esa función con día, fecha, horario, los personajes, el libreto estudiado, la repetición y la repetición de ese libreto. Entonces es donde podemos ver que la naturaleza vive siempre en ese proceso, en un proceso donde algo se está gestando y donde después vemos como resultado esa gestación. Y si ahora pasamos a su múltiplo, al 8, vemos que todo ese trabajo y todos esos hábitos repetitivos, constantes, con un propósito, porque el 4 siempre tiene planes, siempre tiene un proyecto y trabaja para ello, trabaja para seguir construyendo. El 4 lo que hace, el 8 lo que hace es llevarlo a cabo a otro nivel, ¿sí? El 8 ya está más asociado a una energía absolutamente integrada. ¿Y por qué digo integrada? Porque el 2, energía femenina, el 4, energía masculina, el 8, energía femenina y masculina. Entonces acá vemos que toda esa gestación, esa materialización, el 8 lo que hizo es unir las dos cosas. Para que esto continúe hay que seguir observando y teniendo presente eso, ese análisis, ese leer entre líneas, observar esas cosas que están pasando detrás de escena. ¿Para qué? Para que esto siga funcionando. Es decir, por ejemplo, ¿vieron cuando en la propia naturaleza cada planta genera su microclima? Es decir, ese sería el proceso del 8. Se siguió viendo y generando todos los recursos necesarios para que eso exista, pasando y traspasando las estaciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces vemos que, por ejemplo, tomando en cuenta un árbol, ¿sí? No es lo mismo que nosotros plantemos un árbol en determinado hábitat que en otro, y no es lo mismo que ese árbol sea más bebé o que sea un árbol que ya tiene mayor tiempo. El 8 en sí, como imagen gráfica, es el árbol, ¿sí? El 8 lleva a la revisión de las raíces, ¿sí? La revisión de, ok, ¿cómo empezó esto? Vamos desde abajo, fíjense la forma del 8, vamos desde abajo, ¿sí? ¿Qué está pasando debajo del suelo? Hay que observarlo, ¿para qué? Para que siga creciendo. Entonces sigue habiendo una integración desde lo que no es tangible y de lo que sí es tangible. Así que es perfecto. ¿Por qué les digo que es perfecto? Porque es una energía, si ustedes se fijan, como un trampolín.
¿sí? Voy a tomar impulso para salir, para crecer, para expandir, ¿sí? Para que todo eso que yo ya conozco, llevarlo a otro nivel, que crezca más y más y más. ¿Cuál es el límite de crecimiento de un árbol? ¿Sí? Fíjense, eso es el 8. Piensen que en el 4 son los hábitos saludables, ¿sí? Las cosas sanas. Si en esos hábitos nosotros tenemos hábitos saludables, en el 8 eso nos nutre. Y como último dato a tener en cuenta es ese día 22. Habla de algo que se destaca, ¿sí? O de algo importante a destacar. Por ejemplo, si vemos el 22, que es toda la información resumida, el doble 2, es decir, la fuerza de observación, más ese 4, la tarea y el trabajo diario, ahí vemos, por ejemplo, el escenario. ¿Sí? Hay iluminadores, hay coordinadores, hay personas que se encargan de cosas detrás de escena. Y a su vez, en ese escenario hay una figura protagónica. Esa figura protagónica es algo a destacarse, por supuesto. Hay personajes también participando en escena, pero hay una luz enfocada en un personaje, ¿sí? Y que cuando ese personaje se mueve, esa luz lo sigue reflejando. Entonces, para cerrar, vemos que la tierra es lo que habitamos y lo que justamente nos sostiene y quien nos provee. Por supuesto que justamente por lo que estamos atravesando de público conocimiento, estamos todos por ahí viendo cosas de las cuales antes no prestábamos atención. O sí, pero no las teníamos tan presentes. Entonces, destaco como que esta vez no es igual a otros días que celebramos este día también en otros años anteriores. ¿Y por qué este año digo que no es igual a los demás años? Porque además estamos transitando un año 2020, doble 20. Entonces, ese 20 está relacionado a un cambio de conciencia, a un despertar, a un momento en donde ya no podemos hacer la vista hacia otro lado, sino que hay que atender y tomar acción, porque ese 2020, 2 más 2 nos lleva al 4, y tomar acción, hacer algo con cómo vivimos, ¿sí? Nos lleva a ese replanteo. Entonces, a nivel de la Tierra, también habla de tomar acción. Así que bueno, pasaba por acá a compartir con ustedes esta visión desde los números y desde también tratar de acompañar con más conciencia nuestra vida, el ver cómo somos parte de la naturaleza y que vivimos el mismo proceso, que sería muy lindo empezar a poner conciencia en todas aquellas cosas que podamos, sin exigirnos. Simplemente lo que vamos viendo es ese trabajo de cómo puedo mejorarlo, ¿no? Cómo puedo hacer que todo eso que está sucediendo, sacarle el mayor beneficio, el mayor provecho, viviéndolo de la forma más sana. Creo que es un momento muy importante para replantearnos las cosas, siempre lo es, pero en este momento en donde estamos, en ese momento 2, con calma, con quietud, empezar a trabajar eso que está ahí sucediendo, que nos va a llevar a una vivencia, a nuevos hábitos y a crecer, esta vez de otra forma, si es que nosotros nos lo proponemos hacer. Tengamos siempre presentes que de acuerdo a nuestros estados de ánimo, de acuerdo a nuestras perspectivas, se va a ir construyendo nuestra realidad. Y como digo siempre, ¿no? La vida se va transformando cuando vamos poniendo conciencia. ¿Por qué? Porque es donde empezamos a aceptar, a entender desde otra óptica las cosas, o a mirarlas por lo menos desde otra óptica, con más comprensión, donde podemos evitarnos o que dure menos el enojo, la resistencia. Sepan que siempre tenemos en nuestras manos el cómo elegimos vivir nuestra vida. No qué cosas
van a pasar y qué cosas no. Eso no está en nuestras manos. Pero sí, lo que está en nuestras manos es con qué actitud, con qué predisposición me voy a presentar frente a eso. Que tengan un maravilloso día siempre. Todos los días, cada día. Un beso grande. Gracias.